El tema se llama Mi propia Torá. Vamos a leer el Sefer de Shemot. Sefer de Shemot, Éxodo, libro de Éxodo 12, 49. Shemot 12, 49. Dice así: la misma Torá será para el israelita, para el natural, y para el extranjero que habite entre ustedes. La misma Torá será para el israelita, para el Am Israel, y para el extranjero que viva o que habite entre nosotros mismos. Es la misma Torá. Hay una sola Torá, no hay dos. No hay dos. Sin embargo, todos queremos tener nuestra propia Torá. Y si usted quiere tener su propia Torá, entonces usted se vuelve un violador del Torá de Yahuwah, cuando usted tiene su propia Torá. En este momento hay en el mundo entero, después de que salió la King James y la Reina Valera, en este momento hay más de 2500 escrituras de restauración, tanto en inglés como en español. Se dice que cada 2 meses aparece una nueva, porque cada uno quiere enseñar su doctrina haciendo su propia Torá. Mi propia Torá. Esta es la Torá mía, esta es la Torá de los testigos de Jehová, esta es la Torá de los evangélicos, esta es la Torá de los americanos, esta es la Torá de los mesiánicos, esta es la Torá y empiezan la cantidad de Torás que existen en el mundo, y hay muchos nombres y tienen nombres. Entonces unos escriben una cosa y otros escriben otra. Pero como para cambiar ese contexto tan malo y tan dañino que ha hecho los que han tratado de traducir el Torá de Yahuwah, quiero informarles a ustedes que desde la escritura que se llama Torá, la escritura se llama Torá, empieza en el libro de Bereshit, Génesis, y termina en el libro de Revelación, Gilyaná. Esa Torá, todita fue escrita en hebreo, todita, desde Génesis hasta Apocalipsis, le voy a decir en hebreo, Bereshit a Gilyaná o Revelación fue escrita totalmente en hebreo. No fue escrita en ningún otro idioma. Si a usted le enseñaron que fue escrita en hebreo, griego y latín, a usted le están diciendo mentiras. Y le voy a decir por qué. Porque Yahuwah, cuando hizo su Torá, no existía ni el griego ni existía el latín. Ya con eso murieron ellos dos. No existía ni el griego ni el latín. Cuando Yahuwah hizo su Torá, no existía el calendario romano, o sea que él nunca colocó en su Torá lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, si no existía el sábado, ¿cómo es posible que cambien los que tradujeron el Torá? ¿Cómo es posible que cambien el Shabbat lunisolar estelar de Yahuwah por un sábado? ¿Cómo es posible eso? Si la palabra sábado no existía. La palabra sábado existió a partir del año 46 después de la venida del Mesías. El tema de hoy, oigan esto, y sobre todo para las personas que están aquí en esta sala, el tema de hoy está todo en mi cabeza. Yo no tengo nada escrito ni en la computadora ni en ninguna parte. Si ustedes me interrumpen, sobre todo los que están aquí en esta casa, si me interrumpen, entonces se me va la película de aquí y toca empezar otra vez de nuevo. Por favor, tengan rajamín el día de hoy conmigo. Entonces, por ahí ya llegó la competencia. Estoy diciendo y aparece el competente. ¡Ah! Increíble. El que me está haciendo la competencia. Eso sí me va a ganar a mí. Listo. Entonces, el Torá de Yahuwah fue escrita completamente en hebreo.
Ayer vimos un tema y vimos que los nombres de David está escrito en hebreo, significa amoroso. Y el nombre de Yahonatán significa Yahuwah da. Todos los nombres de los israelitas que nacieron en Israel o fuera de Israel, israelitas, tenían nombres hebreos, no tenían nombres latinos. Y ahí entonces acabamos con el nombre de Jesús, que es un nombre griego, porque la gente no habla griego, pero sí le dicen Jesús en griego. O le dicen, en inglés le dicen Jesus, cuando él no era ni americano, ni él era griego, ni mucho menos latino. En México le dicen Chucho o Chuchito. Increíble. Él se llama Yahushua, que significa Yahuwah salvó, el nombre de él, del hijo. El nombre del Abba en hebreo se llama Yahuwah, simple, sencillo, porque había escondido él su nombre dentro de una de las 12 tribus de Israel que se llama Yahudá. Un solo Torah, leímos en el libro de Éxodo, Shemot 12:49, un solo Torah, y no dice que hay dos. Entonces cuando usted dice, por ejemplo, cuando usted dice las sagradas escrituras, usted está diciendo muchas escrituras. La palabra Biblia es una palabra griega, la palabra Biblia. Viene en español, se traduce biblio o libros o biblioteca. Eso es lo que significa la palabra Biblia. Pero la palabra Torah, el Torah, significa la instrucción de Yahuwah para el pueblo de Israel. Eso es lo que significa la palabra Torah. La palabra, la milá en hebreo, en arameo. La milá, la Torah, en hebreo se dice la divrei Torah, de Yahuwah para el pueblo de Israel. Fue diseñada única y exclusivamente para el pueblo de Israel. El Torah de Yahuwah, desde Bereshit, Génesis, hasta Apocalipsis, Revelación, Gilyaná, fue diseñada única y exclusivamente para el pueblo de Israel. Ustedes lo pueden entender, sí o no. No me contesten, no me contesten. Contéstese usted mismo, sí o no. Contéstese usted mismo. Fue diseñada únicamente para el pueblo de Israel. Y en el Torah de Yahuwah dice que no hay templo, no hay diezmo. No hay diezmo, no hay templo. En el Torah de Yahuwah. En su Torah, en su propia Torah, dice otra cosa. Y la pregunta al final, la pregunta que les voy a hacer al final de este tema es: ¿usted a quién obedece? ¿Al Torah de Yahuwah o a su propia Torah? Porque nosotros queremos obedecer parte del Torah de Yahuwah y queremos obedecer parte del Torah nuestra, la Torah que nosotros tenemos. Por ejemplo, en el Torah de Yahuwah existe el matrimonio plural. Entonces usted me está diciendo, usted ya está diciendo, yo lo veo, yo lo estoy viendo por la televisión. Usted está diciendo otra vez con la misma cosa. Pero es verdad, en el Torah de Yahuwah existe el matrimonio plural, pero a usted no le gusta el matrimonio plural. Entonces esa parte del Torah, usted de Yahuwah no la acepta, porque usted quiere aceptar es su propia Torah. La Torah que usted está diseñando. Entonces usted quiere violar la de Yahuwah. En esa parte del Torah quiere violar esa parte, porque esa no le encaja en el conocimiento que le metieron a usted en la iglesia, o en el catolicismo, o en el judaísmo, o en el mesianismo, o donde usted estuvo metido. Entonces, el Torah de Yahuwah está diseñada, el Torah está diseñada para el pueblo de Israel. Si en la escritura suya, en su Torah, aparece que el diezmo debía dárselo a los pastores, en el Torah de Yahuwah no existe eso. No existe la palabra ni siquiera pastor. Esa palabra no existe en Torah. La palabra para pastor, si usted la quiere llamar de esa forma, en hebreo se llama roé. Y traduce apacentador, no traduce pastor, porque pastor yo conozco uno que es alemán.
Entonces ya sabemos qué significa eso. El Torah de Yahuwah dice que él no va a permitir en su vallida, en su casa, que entren perros ni prostitutas. En su Torah sí le permite eso. En su Torah sí le permite que entren los perros. Entonces usted tiene perros en su casa. Entonces yo no puedo hablar, porque yo el día que hable de perros, de los perros, y usted tiene un perro en su casa, como pasa con una familia que estaba aquí con nosotros, entonces ellos se disgustaron conmigo. Porque ¿cómo es posible que este rabino vaya a decirnos a nosotros, a exigirnos a nosotros, a mandarnos a nosotros que somos piadosos de Yahuwah y creyentes en Yahuwah, que no podemos tener un perrito tan lindo como este perrito que tenemos aquí, asiadito y la cosa más bella? Pero es que eso dice su Torah. El Torah de Yahuwah dice otra cosa diferente. Entonces, ¿a quién le obedecemos? En el Torah de Yahuwah dice que usted no puede asesinar. Es uno de los mandamientos que está en el libro de Éxodo capítulo 20. Usted no puede asesinar. Usted puede defenderse. Si lo van a matar, lo van a asesinar a usted, usted puede defenderse y matar. Eso sí es verdad. Pero usted no puede asesinar. Entonces, si usted no puede asesinar, la pregunta es ¿por qué casi el 80% de las mujeres abortan a sus hijos y matan a sus hijos dentro del vientre de ellas? ¿Por qué hacen eso? Eso se llama asesinato. Porque en el Torah suyo dice que sí se puede hacer eso, en su Torah. Pero en el Torah de Yahuwah no. En el Torah de Yahuwah se llama eso asesinato. No existe el aborto en el Torah de Yahuwah. Eso se llama asesinar. Pero en su Torah sí existe eso. En el Torah de Yahuwah existe que un hombre se tiene que casar con una mujer o con varias mujeres. En el Torah suyo se dice que el hombre se puede casar con un hombre y la mujer se puede casar con otra mujer. Entonces, ¿a quién le obedecemos? ¿Al Torah suyo o al Torah de Yahuwah? El gobierno de los Estados Unidos, para no hablar de otro país, porque yo vivo dentro de Estados Unidos y pertenezco a este país, tengo papeles de este país. El gobierno donde yo vivo dice que un hombre y un hombre se pueden casar. Dice que una mujer y una mujer se pueden casar. Dice que un hombre y un hombre pueden adoptar un niño. Dice que una mujer y una mujer pueden adoptar un niño o una niña. Eso dice el gobierno de los Estados Unidos. Pero el Torah de Yahuwah dice otra cosa completamente diferente. El Torah de Yahuwah dice que el hombre se tiene que casar con una mujer y la mujer se tiene que casar con un hombre. Entonces, ¿a quién le obedecemos? ¿Al Torah de Yahuwah o le obedecemos a el Torah suyo o al Torah del gobierno de los Estados Unidos? Porque el gobierno tiene su propia Torah. En Estados Unidos, una prostituta en el año 1970, una prostituta que quedó preñada, oigan esto, esta historia es verdadera. Una prostituta queda preñada de uno de los clientes con los que ella se acuesta y ella no quería tener su hijo. Entonces forma un problema en la corte y aparecen unos abogados que están interesadísimos en ese caso y le pagan todo el proceso para llevarle a la Corte Suprema de Justicia, y aparece una ley que se llama la ley del aborto en el año 1972 en los Estados Unidos. Desde el año 1972 hasta hoy se han matado más de 100 millones de niños en Estados Unidos por la ley del aborto, y el Torah dice que no podemos matar, no podemos asesinar. Entonces, ¿a quién le obedecemos? ¿Al Torah del gobierno de los Estados Unidos, a su Torah, o le obedecemos al Torah de Yahuwah? ¿A quién le obedecemos? Entonces usted tiene que ponerle cuidado a eso. Decía un amigo mío, es que hay cosas del Torah de Yahuwah que a mí no me gustan, y la única solución que yo encontré para ese problema es arrancar las hojas que no me gustan, y hizo eso. Pero él comenzó a arrancar una hoja porque no le gustó eso. Luego arrancó otra hojita porque tampoco le gustó eso. Hoy en día no tiene ni una hoja porque nada le gusta. Porque él quiere crear su propia Torah, la Torah que él quiere crear. Y la escritura dice que un solo verso, voy a hablar de eso, no voy a hablar más y puedo durar 6 horas hablando de esto. Un solo Torah existe, un solo Torah, el Torah de Yahuwah. No es el Torah de Moshe. Los judíos enseñan, y los mesiánicos, si ustedes los oyen a ellos, el Torah de Moshe dice esto. Eso es mentira.
El Torá de Yahuwah que le entregó al siervo Moshe es otra cosa completamente diferente. El Torá no es mío, el Torá no es suyo, el Torá es de Yahuwah. Un solo Torá hay para el pueblo de Israel y un solo Torá para el pueblo extranjero que viva dentro del pueblo de Israel. No hay más. O sea que el pueblo de Israel, oigan esto, la constitución del Estado de Israel en el día de hoy tenía que estar basada toda en el Torá de Yahuwah. Tenía que estar basada toda, pero no es así. La constitución del Estado de Israel, de la nación nuestra, que otros están gobernando, está basada en su propia Torá, en la Torá que ellos inventaron. La constitución de los Estados Unidos está basada en su propia Torá, en la Torá que ellos inventaron. Porque todo el mundo quiere cambiar el Torá de Yahuwah porque es que uno los ve demasiado agresivo a Yahuwah. Cuando Yahuwah le dice al pueblo de Israel que acaben con los enemigos del pueblo de Israel y maten a las mujeres y a los niños. Pero ninguno, 3 veces dio la orden y ninguno quiso hacer caso. Y hoy tenemos un problema con el Islam por no haber hecho caso a Yahuwah. ¿Yahuwah tenía la razón o no? Sí. Pero el pueblo de Israel no tenía la razón. Dijo, ay no, pobrecita las mujeres, pobrecitos los niños. Entonces hay otros que yo he oído decir, no, pero Yahuwah es un asesino. Asesino no. Él tenía que limpiar el planeta Tierra para que estuviera limpio y no sucio. Sin embargo, el pueblo de Israel perdonó. Y al haber perdonado, entonces echó un problema encima. Abraham se le permitió tener todas las mujeres que quiso. Tuvo 3 mujeres. Sara, Agar y Setura. Con Sara tuvo un hijo que se llamó Isaac. Con Setura, con Agar tuvo un hijo que se llamó Ismael. Y con Setura tuvo 6 hijos. Realmente Abraham tuvo 8 hijos. Pero eso los judíos no lo quieren decir. Los mesiánicos y que menos esconden esas verdades. ¿Por qué él tuvo esas mujeres? Yahuwah nunca le dijo que no las tuviera. Yahuwah le dijo que no se mezclara. Una cosa es tener mujeres hebreas y otra cosa es tener mujeres del mundo. Entonces la relación entre Abraham y Agar nació un hijo que se llamó Ismael. Ismael hoy es conocido como los 12 hijos o los 12 príncipes de Egipto. Islam. Y con Setura tuvo 6 hijos. Y los 6 hijos se conocen como los 56 países islámicos que hay hoy en día que nos están atacando a nosotros y nos van a matar a la mayoría de nosotros. Porque Yahuwah nunca le dijo que no tuviera más mujeres, le dijo que no se mezclara. Y como su mujer estaba, las mujeres hebreas cuando no tienen hijos, ellas se desesperan como Sara se desesperó. Y a los 90 años no aguanta y le entrega a su sierva Agar para que tenga su esposo relaciones sexuales. Y ella antes de entregarle dijo estas palabras. Ella dijo, yo ya no tengo ningún placer sexual. Y mi marido dijo igual, si yo no lo tengo, él tampoco. Ella se equivocó. Porque apenas le entregó la niña de 12 años que se llamaba Agar, ella quedó preñada. Una sola vez la cogió y tuvo un solo hijo. ¿Quién le entregó la mujer a Abraham? Sara, su esposa. Entonces, el problema lo cometió fue Sara y su marido cometió la brutalidad de cogerla cuando Yahuwah le dijo que nunca se mezclara. ¿Por qué? Porque cuando su esposa lo lleva a usted a violar el Torá de Yahuwah y obedecer su propia Torá, usted no puede hacerle caso a su mujer. Entonces Yahuwah le dijo a Noach, le dijo a Adán, le dijo a Abraham, le dijo por haber escuchado la voz de tu mujer en violar mi propia Torá, entonces esto es lo que le va a pasar a usted y al pueblo de Israel. Su Torá, es que esa es mi Torá, la que yo creo. Yo no estoy de acuerdo con usted, rabino, me lo han dicho aquí en mi propia cara, anoche me lo dijeron. Me lo dicen en mi propia cara todos los días. Es que no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo. Y Yahuwah que... Y pelean con ellas mismas. Tratando de imponer su propia Torá. Tratando de imponer su propia Torá.
por encima del Torah de Yahuwah. Ahora déjenme darles un repaso por encima para llegar a la pregunta que me hicieron anoche. Yo quiero que estén listos en esto porque vamos a dar un resumen bastante larguito. Yo no sé si hasta aquí puede ser que Haider rompa esto y empecemos una nueva charla para que queden 2 videos no tan pegados, no tan largos. Esta es la segunda parte. La segunda parte llamada, el tema se llama Mi propia Torah. Esta es la segunda parte. Ya acabamos de dar la primera. Ya ustedes vieron el video. Este es el segundo video que habla sobre mi propia Torah. Porque todos queremos hacer una Torah para nosotros y ponerle el nombre que nosotros nos da la gana. Nosotros estamos restaurando una Torah y se llama HaTorah, el Torah. No podemos poner otro nombre porque ese es el nombre que él tiene. El Torah de Yahuwah. Así empezó la creación. Bereshit 1.1. El Kim Bereshit Barak. Aleph Taf. Ha Shamaim. Bet Haaretz. El que existe sabiamente creó. Aleph Taf. El fuego y el agua. Aleph Taf. La tierra. Eso es lo que dice en hebreo. Cuando Yahuwah crea el planeta Tierra, sí hubo algo allá en el firmamento para que él, de esa explosión que hubo en el firmamento, él pudiera hacer el planeta azul, porque él quería hacer algo donde él se iba a manifestar dentro de ese planeta azul maravilloso. Y antes que nosotros llegáramos, o antes que nuestro padre llamado Adán llegó, pasaron 5 civilizaciones, 5. Entre Bereshit 1.1 y Bereshit 1.2, ahí han pasado 4.6 billones de años. Están los dinosaurios, esteronosaurios y toda esa cantidad de animales gigantes. La mayoría de esos animales no es creación de Yahuwah, la mayoría de esos animales son relaciones sexuales entre los ángeles caídos y los animales, y dieron esos monstruosaurios que Yahuwah luego los acabó porque no podía permitir que esos animales que no son creación de él estuvieran en este planeta. Entonces pasaron 4.6 billones de años y entonces Yahuwah inundó el planeta Tierra de agua y la congeló. ¿Dónde dice eso, rabino? Usted es tan mentiroso. ¿Cómo dice mentiras usted? Bereshit 1.2 dice, la tierra estaba, ya estaba la tierra. ¿Cómo estaba? Estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas, la oscuridad, se movía estaba sobre la faz de la tierra, y la rúa de Yahuwah se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Sí o no? Dice así. Entonces, si la rúa Hakadés se movía sobre la superficie de las aguas, quiere decir que el planeta estaba congelado, porque en el libro de Joel capítulo 9:12 dice que Yahuwah ordenó al sol y a las estrellas que se escondieran, los guardó, y solamente estaba la luna trabajando. Cuando la luna solamente trabaja en este planeta Tierra, la Tierra se tiene que congelar porque no hay sol para derretir el agua. Entonces Yahuwah inundó este planeta matando a la última civilización, que era la quinta, y nosotros aparecemos como la sexta y última civilización, de acuerdo a lo que dice Bereshit 1.2. Entonces la tierra estaba desordenada y vacía. Es como cuando usted llega a una casa y encuentra la casa que usted acaba de comprar, la encuentra desordenada y vacía. Entonces usted piensa, wow, esta casa estuvo ordenada y llena porque mire, está desordenada y vacía. Así la encontró Yahuwah, desordenada y vacía. En el libro de Isaías capítulo 14 dice que Satanás, el Lucifer, que desde los tiempos antiguos había destruido este planeta. Él destruyó este planeta. Entonces Yahuwah empezó a crear todo a él y para él, y creó al hombre, primera vez que lo hacía, al hombre a su imagen y semejanza, imagen y semejanza de Yahuwah. Las 5 civilizaciones anteriores, ninguno era creación a imagen y semejanza de Yahuwah. Era un proyecto que tenía Yahuwah hasta que llegó el hombre. Ningún ángel que está, ni ningún arcángel, querub o querubín,
que están en los Shamaín o están en la tierra, ninguno fueron creados a imagen y semejanza de Yahuwah, ni siquiera Lucifer o Satanás. El único ser humano que es creado a imagen y semejanzas es el varón, porque la mujer no es creada a imagen y semejanza de Yahuwah. La mujer es creada a imagen y semejanza del varón. Eso es lo que dice el libro de Corintios y lo que dice el libro de Bereshit. Ahora, mientras aquí la niña juega, me permiten tomar agua. Entonces Yahuwah crea al hombre a imagen y semejanza de él, y Satanás se disgusta tanto porque dice: si Yahuwah creó al hombre a imagen y semejanza de él, del hombre, yo voy a destruir al hombre. Y él se planea en su cabeza destruir al hombre. Y como la creación de Adán es algo sobrenatural, entonces él piensa, Satanás piensa, como mucha gente piensa, que Adán es Yahushua HaMashiach. Entonces comienza con Adán. Y Adán dice que fue creado, según lo que dice Bereshit 2:7, Yahuwah hizo un matacho de barro, un muñeco de barro con una tierra que se llama Adamá, que significa tierra roja, y creó ese matacho de barro, y vino luego la Ruach HaKodesh y sopló, le dio aliento de vida. Y fue el hombre un Hayá Nefesh, un alma viviente, porque la Ruach HaKodesh le dio el aliento de vida. En el libro de Bereshit capítulo 2:24 dice: por tanto, Adán dejará a su mamá y a su papá, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola basar echad, una sola carne. Quiere decir que Adán tenía un papá y una mamá, y efectivamente así es. El papá y la mamá de Adán se llama Yahuwah y la Ruach HaKodesh. Porque la Ruach de Yahuwah, que se movía sobre la superficie de las aguas, es femenino, no es masculino, no es Espíritu Santo. Porque espíritu viene de espiritista y santo viene de santerista, de santero. El Papa es un Espíritu Santo, pero no Yahuwah, ni la Ruach de Yahuwah. Entonces, cuando la Ruach de Yahuwah le da el aliento de vida, es como aquel niño que nace en el hospital, de la historia que es verdad, en un hospital en Nueva York, en el hospital Monte Sinaí, nace el niño, y el niño nace con un problema de respiración. El niño hace, inhala 2 veces y exhala 2 veces, y su papá se vuelve como loco llamando a los médicos para que por favor atendieran a su hijo que se estaba muriendo. Viene el médico y lo ve al niño y se muere de la risa. Entonces le dice: ¿usted, siendo un israelita, no sabe qué es esto? Y él dice: no sé qué es eso. Dijo, él está diciendo Yod-Kei, Vah-Kei, Yod-Kei, Vah-Kei. Está inhalando 2 veces y exhalando 2 veces, nombrando el nombre de Yahuwah, lo que inyectó la Ruach HaKodesh al hombre para que el hombre fuera un alma viviente. Cuando ese nombre de Yahuwah sale del cuerpo del hombre, el nombre de Yahuwah, el alma viviente, el hombre muere. Entonces dice la escritura que el polvo volverá, el cuerpo, la carne volverá al polvo, porque polvo eres y en polvo te has de convertir. Pero la Ruach de Yahuwah, lo que la gente llama mal el Espíritu Santo, la Ruach de Yahuwah, va a quien la dio, Yahuwah, y el Nefesh, el alma, se queda durmiendo hasta la venida del Moshiach. Porque así como Yahuwah tiene muchas dimensiones, nosotros somos tridimensionales. Nosotros tenemos alma, espíritu, alma y cuerpo. Ruach, Basar y Nefesh. Nosotros tenemos esas 3 cosas. Cuando una de las 3 falta, entonces nosotros somos anormales, no somos normales, somos anormales. Y hay muchas personas que están en los hospitales psiquiátricos porque les falta o el alma o le falta el espíritu. El endemoniado gadareno que ustedes vieron cuando Yahushua vino a rescatarlo a él le hacía falta la nefesh, el alma, porque el alma también es tridimensional. El alma tiene 3 cosas que no pueden faltar en un ser humano: sentimientos, voluntad e intelecto.
El hombre no sentía, dice que la escritura que se golpeaba, se quemaba, se amarraba, lo amarraban, lo encadenaban, él no sentía nada, no tenía alma. Cuando el ser humano no tiene alma, entonces se llama desalmado. ¿Han oído esa palabra? Sobre todo esa palabra la usan para los asesinos, que no tienen alma, son desalmados, no tienen alma, no tienen sentimiento, no tienen voluntad, no tienen intelecto. Entonces lo que hizo Yahoshua con ese varón fue instalarle, volverle a colocar el alma que le hacía falta para que se convirtiera en un ser normal. Entonces ese muchacho se fue a donde su familia, que eran los dueños de un negocio de limpieza que se llamaban los ganaleros, que tenían 3,000 cerdos que los usaban para llevarlos a las ciudades para que hicieran la limpieza en las ciudades. Eso eran los carros de recogeros de basura. Y como los cerdos se murieron porque ese muchacho tenía 3,000 demonios dentro de sí, una legión, entonces en vez de ver el milagro sobrenatural que hizo Yahoshua sobre ese muchacho, vieron que se le dañó su negocio y despacharon a Yahoshua HaMashiach de ahí, lo echaron, como muchos de ustedes lo quieren echar a él, y cambiar el Torah de Yahuwah por el Torah suyo, por su propio Torah. Es lamentable, pero es cierto. Entonces la historia sigue contando que cuando hizo al hombre, entonces Yahuwah formó al hombre y dentro del hombre había formado una mujer, a su esposa. O sea que cuando Yahuwah hizo al hombre en el Bereshit capítulo 1, 26, 27, ahí formó el espíritu del hombre, la rúa del hombre, que era masculina y femenina, porque él dice: voy a formar al hombre a mi imagen, a imagen mía, varón y hembra los voy a formar. Entonces formó al hombre con dos géneros, masculino y femenino, varón y hembra, así como es Yahuwah, varón y hembra. Eso es lo que dice la escritura, la de Yahuwah, la suya no dice eso. Entonces, pasados los años, a los 12 años nace Adán. Pasaron 18 años creciendo en conocimiento, en sabiduría, poniéndole nombre a todos los animales hasta que no se le halló una ayuda opuesta a él. Y entonces Yahuwah se acuerda y pone a dormir a Adán, le abre su costado, le saca una costilla, de la costilla le saca a su esposa, que estaba dentro de él. Entonces apenas la ve él, dice: wow, ahora esta es carne de mi carne y sangre de mi sangre. Sería llamada Isha porque del Ish fue sacada. La palabra Isha significa una mujer de 12 años.